Se despertó con un papel arrugado sobre la encimera. La cafetera aún goteaba, un hilo oscuro que hacía un mapa en la taza. Y el sonido del mundo fuera de la cocina era solamente el latido lento de un silencio que no tenía en qué apoyarse. Marina dejó que el papel se desdoblara entre los dedos como si fuera un objeto vivo que pudiera hablar por sí mismo. Tenía 4 líneas escritas a mano, temblorosas, como si cada palabra hubiera sido arrancada del pecho de alguien. Las leyó en voz baja, como quien teme que el aire también pueda romperse. No puedo seguir. Me voy. No te merezco esto. Perdóname algún día. La frase final colgó en la cocina como un eco que no terminaba de morir. No había una firma. No había una explicación amplia. Apenas esas líneas que cerraban la puerta de golpe. Marina cerró los ojos un instante, sosteniendo el papel contra el corazón. Sintió, en ese gesto diminuto, la exacta punzada de estar sola. La casa, el hogar, quedaba de pronto sin brújula. Si esta historia te está llamando, dale me gusta y quédate hasta el final. Antes de que todo se rompiera, hubo una vida que parecía sencilla y templada. El taller de costura en el que Marina cosía trajes y arreglaba vestidos ajenos. La madre que ya no estaba, pero cuya máquina de coser aún reposaba en una esquina con un dedal incrustado en la madera. Los domingos en la iglesia del pueblo, donde la gente compartía pan y miradas. Su taller era una habitación pequeña con un maniquí siempre vestido a medias y una caja de botones que sonaba como lluvia cuando se volcaba. Marina conocía el peso de las tardes y la luz que se filtraba por las persianas. Había aprendido a medir la vida por el tiempo que tardaban en deshilacharse los hilos. Rodrigo había sido una presencia cálida que, con los años, se volvió un rumor extraño en la casa. Al principio fue compañía, promesas y planes que se tejían despacio entre las conversaciones. Después, el ruido de la ausencia. Viajes que duraban un fin de semana y terminaban alargándose como un hilo que no quería atarse. Marina intentó no mirar la brecha que crecían entre ellos. Intentó armar explicaciones con paciencia, con costura de palabras. Pero el 4.º mes, la barriga se notaba ya como una palabra pronunciada y no retractada. Fue entonces cuando Rodrigo dejó el billete. No hubo una escena de gritos, ni puertas rotas. La salida fue un paso silencioso, una maleta que no llamó la atención y unas llaves que dejaron de sonar en la cerradura. Quedó, en cambio, ese papel con las 4 líneas que explicaban todo y nada. Una despedida minimalista que dolía como una grieta en la jarra. Marina repasó la nota de nuevo, como si buscando en las letras hubiera una forma de volver atrás, de revertir la marcha que ya había empezado sin ella. Al principio, intentó sostenerlo todo, mantener el taller abierto, esconder la barriga con ropa suelta, pedir favores discretos a las vecinas. La gente del pueblo la miraba con la mezcla de lástima y curiosidad que siempre cae sobre quienes se separan del mapa social. Algunos ofrecían consejos. Otros, un silencio incómodo. Los cobros no esperaron a los sentimientos. Las cuentas siguieron llegando con una puntualidad cruel. Y la soledad, que al principio creía que sería pasajera, se asentó como un visitante que no sabe marcharse. Los peores días eran los silencios de la noche, cuando los ruidos domésticos recordaban que bajo el techo había alguien más que no era ruido. El bebé, desde dentro, enviaba mensajitos de vida. Marina aprendió a escuchar esos movimientos como si fueran una correspondencia privada. Cada patada, cada revoloteo, fue un latido que contradecía la desesperanza. Esa contradicción la obligaba a levantarse por la mañana con una mezcla extraña de cansancio y maravilla. Era extraño, pensaba, cómo la vida podía seguir brotando incluso cuando lo humano alrededor parecía marchitarse. No tenía familia cercana. Sus padres habían fallecido años antes en un accidente de tráfico que dejó más preguntas que respuestas. Entre las pertenencias quedó aquel pijama de lunares de su madre, la libreta de patrones y el recuerdo de manos callosas enseñando a coser un dobladillo. Sin redes de apoyo ni parientes a mano, la única salida práctica pareció ser pedir ayuda. Fue entonces cuando tocó la puerta de doña Eulalia. Doña Eulalia vivía en las afueras, en una casa vieja con un jardín que olía a tomillo y tierra húmeda. Era una mujer pequeña de mirada clara, con manos que sabían hacer pan sin medir exacto. Había conocido a Marina desde antes de que la memoria de Marina se hiciera adulta.
La había visto crecer entre telas y agujas. No ofreció preguntas ni teorías. Ofreció un lugar. Dijo, con voz de quien ha visto el viento romper murallas y aún así conserva la calma. Ven aquí. Hay una casa que nadie usa en la finca. Está abandonada, pero tiene paredes y techo. Cordiales y pan yo te doy. Aquí hay sitio para quien quiere rehacer la vida. El viaje hasta la finca fue una sucesión de paisajes que parecían salpicados de luz. El camino de tierra levantaba polvo dorado con cada bache. Los olivos se inclinaban como si quisieran susurrarle bienvenidas. Cuando llegaron, Marina miró la casa con ojos nuevos. Era una estructura de piedra medio cubiertas de hiedra, ventanas que guardaban polvo y un tejado con tejas sueltas. Al acercarse, el aroma que la envolvió fue de tierra seca, madera y esos olores sencillos que traen los lugares olvidados por el tiempo. La casa tenía muebles envueltos en sábanas, una mesa con velas consumidas y cajas en las que vivían recuerdos. Marina recorrió cada habitación con la sensación de quien entra en territorio ancestral. No era una casa lujosa. Era una morada que había pasado por manos y estaba esperando que alguien la nombrara hogar otra vez. Doña Eulalia le ofreció una habitación pequeña con una cama que crujía al sentarse. «Haz lo que necesites», dijo. «La finca te cobija, no se te pide más que vivir y cuidar». Los primeros días en la finca fueron una mezcla de trabajo y aprendizaje. Marina limpió habitaciones a la luz que entraba como un corte de cielo. Barría polvo antiguo con una escoba que devolvía recuerdos. Colgó cortinas que había comprado en el pueblo. Rehizo un pequeño huerto con semillas donadas por vecinos. Empezó a cerrar agujeros del tejado, a coser sábanas con los restos de tejidos que encontró. Su ocupación la salvó de quedarse quieta. Trabajar con las manos le devolvía una dignidad que ninguna conversación podía otorgarle. Las noches, sin embargo, seguían pesando. Dormía inquieta, con la mano apoyada baja sobre la barriga, intentando descifrar los mensajes que el bebé enviaba desde su interior. Una madrugada, sintió por primera vez un movimiento claro y distinto, como si alguien dentro tanteara el espacio. Fue un impulso que no era dolor ni miedo, era más bien un reconocimiento. «Estoy aquí, y tú no estás sola». Marina rió en esa madrugada, con un sonido que era más alivio que felicidad. Era como si dentro de ella alguien hubiera encendido una luz. En el pueblo, la gente empezó a murmurar que Marina había encontrado refugio en casa de doña Eulalia. Algunos la miraban con respeto, otros con una distancia curiosa. El rumor trajo también ofertas timoratas. Una vecina le dejó potes de mermelada. Un hombre, un saco de harina. Pero la vida práctica exigía más. Le hacía falta un pozo, un lugar donde la gente se reuniera y compartiera tareas, y sobre todo, alguien con quien conversar que no simplemente la compadeciera. La finca tenía un pozo viejo en el borde del huerto, con una rueda de madera y un cubo que colgaba de una cuerda ya gastada. Era allí donde los días se encontraban. La gente iba a por agua, a hablar del clima, a intercambiar noticias que siempre parecían pequeñas brújulas para orientarse en la existencia. Marina fue aprendiendo la geografía del lugar, el gallinero detrás de la bodega, el viejo cobertizo con herramientas, el camino que llevaba al pueblo. Empezó a sentir que el sitio no solo la albergaba, sino que la enseñaba a poner pie de nuevo. Fue en una de esas mañanas, cuando el aire aún llevaba la humedad de la noche y el sol apenas besaba las tejas, que ocurrió algo inesperado. Marina había salido con la garrafa vacía, dispuesta a sacar agua del pozo. A medio camino entre el huerto y el pozo, vio a un hombre que no conocía inclinado sobre la rueda de la bomba, con las manos hundidas en la cuerda y la frente perlada de polvo. Tenía el aspecto de quien viene de lejos. Ropa sencilla, botas con barro, una camiseta que se pegaba a la piel por el trabajo. No llevaba nada que lo identificase con el pueblo. Había en su rostro una calma inusitada. Sus manos trabajaban como si supieran cada nudo de la cuerda. ¿Puedo ayudar?, preguntó él sin levantar la vista del cubo. Marina, de pie con la garrafa en la mano, se sorprendió por la naturalidad de la pregunta. No era una intromisión brusca. Era una oferta que cabía en el hueco de la vida cotidiana. No supo bien por qué, pero el hecho de que alguien le hablara con esa sencillez la hizo soltar una sonrisa cansada. «Si quieres», dijo, «la cuerda a veces se enreda». Él asintió,
y con movimientos que parecían medidos por la experiencia, empezó a recoger agua. El cubo subió y emitió un sonido profundo, como un suspiro del pozo. Llenó la garrafa de Marina con cuidado, con la misma delicadeza con la que se podría ofrecer un vaso a alguien con sed. Entregó el recipiente con las palmas marcadas por el trabajo y sin preguntar dijo: «Soy Pedro, paso de vez en cuando por aquí, voy y vengo con faenas de pueblo en pueblo». Marina notó algo en su voz que la hizo bajar la guardia. No había juicio, no había curiosidad vana, había en cambio una presencia sin prisa. «Soy Marina», respondió. «Gracias». Los pocos instantes que siguieron a ese intercambio fueron pequeños como azulejos. La luz del sol, el olor del agua, el sonido de las botas sobre la tierra. Pedro retrocedió un paso y dejó que Marina recogiera la garrafa. Hubo un silencio cómodo, como si el paisaje mismo se acercara a escuchar. «Si necesitas ayuda con la casa», dijo Pedro, «conozco de arreglos. No soy carpintero de oficio, pero aprendí a apañar tejas y a soldar cuando fue necesario». Marina no esperaba ofertas. Se acostumbró a las manos que aleccionaban en el umbral, a las que daban nada más que consejos. Pero algo en la manera en que él propuso la ayuda no sonaba a caridad. No había condescendencia, solo una simple disponibilidad. Ella contestó con la misma franqueza: «Ahora mismo todo ayuda. La casa pide manos». Pedro se quedó callado unos segundos, como valorando la sinceridad de la respuesta. Luego, sin alaracas, dijo: «Si te parece bien, me quedo a cenar. Hace tiempo que no pruebo un buen estofado». No es que la cena fuera una trampa. No hubo un plan subrepticio. Fue, simplemente, la culminación de gestos pequeños. El cubo, la cara sin nombres, la promesa de manos. Marina, que llevaba tiempo guardando recelos y amarguras, se permitió un gesto que sentía casi contra natura: aceptar. La cena se organizó con ingredientes donados por vecinos: verduras, un pedazo de carne que doña Eulalia había guardado, un poco de pan. Pedro, cuando tuvo la ocasión, contó historias de caminos y reparaciones, de pueblos con nombres que sonaban a geografía de mapas antiguos. Habló poco de sí, como quien mide sus palabras para no inundar al otro de información inútil. Pero fue suficiente para que Marina, al final de la noche, sintiera que su casa no dejaba de ser lo que era. Era también un lugar donde podía entrar una presencia que no rompía nada por el mero hecho de existir. Esa noche, Pedro le propuso quedarse en el cobertizo. No había gesto heroico detrás. Era un ofrecimiento práctico. No se le podría negar a un hombre con botas mojadas un rincón seco. A pesar de las reservas naturales, Marina aceptó. La idea de que alguien velara, aunque fuera desde el otro extremo del patio, le provocó una sorpresa nueva, alivio y miedo en la misma medida. El celeiro era pequeño y oscuro. El olor a paja se mezclaba con el perfume del océano. Pedro encendió una lámpara de aceite y colocó una manta sobre una pila de fardos. Cuando se sentó, sus manos se movieron con la calma de quien conoce el modo de acomodarse sin ruido. Hablaron un rato desde la distancia de las sillas. Cosas sencillas, la rutina de la finca, la previsión de la lluvia. En un momento, la conversación cayó en un silencio que no pedía ser llenado. Antes de dormirse, Marina se asomó por la ventana de su cuarto y miró la escena. Pedro sentado, la luz colgando como una pequeña luna. La sombra de la casa extendiéndose en el patio. Por primera vez, desde que encontró el billete sobre la encimera, percibió una sensación que no era exactamente seguridad, pero sí un resquicio de esperanza. La presencia de alguien más en su territorio la hizo sentir menos como un naufragio y más como un viaje en el que, de vez en cuando, alguien se inclinaba para ayudar a amarrar una cuerda. En los días que siguieron, las acciones pequeñas empezaron a acumular sentido. Pedro vino con una caja de herramientas y, sin alardes, arregló una teja que filtraba agua en una esquina del techo. Trajo gallinas que soltaban su paso por el gallinero con un ruido alegre. Una de ellas era pícara y siempre terminaba enredándose en la falda de Marina cuando ella regaba el huerto. Cortó unos listones para reparar la mesa del taller y poco a poco introdujo en la rutina la clase de compañía que no exige explicaciones largas. Hacer lo que tenía que hacerse y hacerlo sin preguntas. Marina empezó a delegar tareas. Él llevaba el agua, ella cuidaba la costura. Hablaban de cosas sencillas, del clima,
de la manera en que el pueblo reorganiza sus vidas según la cosecha. Había unos silencios que eran cómodos, otros que picaban en el estómago, sobre todo cuando el tema de Rodrigo regresaba al filo de la conversación. María, al preguntarse por qué Rodrigo había marchado, encontró que las preguntas no encontraban respuestas. Quizá cobardía, quizá miedo, quizá un egoísmo que se enmascaraba detrás de palabras difíciles. No importaba tanto la etiqueta, importaba la ausencia. Aún así, la presencia de Pedro no borró el ruido de la realidad económica. Las facturas seguían llegando, y la costura no siempre alcanzaba. Hubo tardes en las que, mirando la máquina de coser, Marina sentía la presión de un futuro que llevaba un título incierto. Sin embargo, la certeza de tener a alguien que, sin reclamar nada, compartía las tareas del día a día, contrastaba con la soledad del papel arrugado que había quedado sobre la encimera. Una madrugada, el trabajo manual, de reparar cercas, limpiar el granero, dejó paso a una escena más íntima. Marina sintió con fuerza las primeras contracciones de lo que sería una preparación temprana para el parto. No fue el clímax de la historia, apenas una advertencia del cuerpo. Se sentó en la cama, respiró y apoyó la mano sobre la barriga sintiendo cómo un pequeño puño golpeaba desde dentro, como si el bebé quisiera decir, «Aquí estoy». Pedro, que esa noche había pasado a traer un termo de café porque la lluvia amenazaba con empapar el cobertizo, notó el gesto y se acercó. «¿Estás bien?», preguntó con esa voz que ya no tenía sorpresa. Marina asintió con lentitud. No era un dolor agudo, pero sí algo que llamaba a la atención. Pedro se quedó a su lado, recogiendo una manta y ofreciendo ayuda que no sonaba fuera de lugar. No era un héroe improvisado, era más bien la presencia práctica de alguien que sabía que ante la vida uno se inclina con cuidado y respeto. Esa misma semana, mientras el pueblo se iba a dormir y las farolas dibujaban sombras largas, Marina comprendió que su vida había empezado a cambiar por acumulación de pequeños gestos. Alguien que trae agua sin preguntar, manos que reparan una teja, una gallina que pone un huevo y hace reír en la cocina. No se trataba de un milagro espectacular. Se trataba de un tejido de apoyos que le devolvían la capacidad de respirar. Pero el mundo fuera de la finca seguía existiendo, y con él la memoria del billete. La hoja con las 4 líneas seguía en la cocina, doblada en el mismo lugar, a la espera de que algún día se transformara en otra cosa. Quizá en papel viejo de notas, quizá en ceniza. Marina no sabía si podría perdonar a Rodrigo o si ese perdón era siquiera necesario. Lo que sí sabía es que el gesto de alguien que necesitaba dejarlo todo, y lo dejó, había cambiado su mapa íntimo, de la casa con 2 nombres a una casa con uno solo. Y sin embargo, la aparición de Pedro, simple y sin estridencias, había abierto una grieta por donde la luz empezaba a entrar. Al cabo de unos días, Pedro estaba más presente. Había instalado estanterías en el taller para que Marina pudiera ordenar las telas. Trajo un pequeño radio que captaba noticias y melodías. Arregló la verja del huerto para que los conejos no se metieran, y con cada herramienta que colgaba en la pared parecía reivindicar un derecho que nadie más le podía dar, el derecho a ser útil sin condiciones. Marina lo observaba con una mezcla de gratitud y timidez. Había en ella una resistencia natural a confiar plenamente, una voz que le recordaba que la vida podía volver a romperse, pero también había una voz nueva que susurraba, «No estás sola». El día en que Pedro le llevó un jarro de leche fresco, Marina encontró en su mirada algo que no era solamente compañerismo. Fue tan sutil como una palabra que se presiente, una paz que no reclama ser llamada amor, pero que no evita la ternura. Ella sonrió, y la sonrisa fue el acuerdo tácito de 2 personas que no sabían aún cuál sería su destino, pero que habían decidido, por el momento, continuar lado a lado. Esa noche, mientras la luna se colaba por la rendija de la ventana y dibujaba una franja clara sobre la mesa de trabajo, Marina se tumbó y dejó que los pensamientos fueran y vinieran. Pensó en el billete, en sus padres, en la máquina de coser, en la vida que se abría como una costura por hacer. No podía predecir el futuro ni evitar el miedo, pero, por primera vez desde que Rodrigo se fue, sintió que el abandono no la definía por completo. Había en la finca una posibilidad de reconstrucción que no prometía milagros, solo la certeza de manos dispuestas a trabajar. Al final,
Cuando el sueño empezó a hacer la labor de arquear la realidad, escuchó un ruido en el exterior. Pasos leves, una voz que murmuraba algo que no alcanzó a entender. Se incorporó, apoyada en la almohada, y miró por la ventana. Pedro estaba fuera, junto al pozo, con la cuerda en la mano. Pareció observar algo en el cielo, quizá una estrella, quizá el perfil de un pensamiento. Había en su gesto una quietud que no pedía confirmación. Marina cerró los ojos y dejó que la noche hiciera su trabajo, sintiendo por primera vez que el encuentro en el pozo había cambiado algo en el mundo que la rodeaba. No era la seguridad de un final feliz, era, simplemente, el inicio de algo distinto. La mañana siguiente, amaneció con un olor a pan recién horneado que llevaba doña Eulalia desde la cocina. Pedro seguía allí, en su lugar junto al cobertizo. No sabía cuánto tiempo pensaba quedarse. No sabía si Pedro era la respuesta o apenas un rastro que quizá desapareciera. Pero había algo en su presencia que trastocaba el eje de miedo en el que Marina había vivido hasta entonces. La vida, que se sostiene en hilo y aguja, daba ahora la sensación de empezar a tejer un nuevo patrón. Fue en ese amanecer, con la luz templada y los cimientos del día aún frágiles, que Marina tomó la decisión de abrir una ventana más en su rutina. Le dejó un cajón para herramientas en el taller, le tendió un delantal que había cosido con sus manos, y le dijo, con una voz que buscaba ser firme, «Quédate lo que puedas, si vas a ayudar, quédate». Pedro tomó el delantal con manos que olían a jabón y tierra y lo colgó en la pared del taller. No dijo nada especial, solo asintió, y en ese gesto quedó escrita una promesa mínima: estar. Entonces, cuando el pueblo despertaba y las aves anunciaban la jornada, comenzaron a trabajar juntos otra vez, a deshacer nudos y a volver a atar las puntadas de una vida que se negaba a ser solo papel arrugado. En ese punto, la historia no estaba terminada. Había gestos que se habían plantado como semillas. Había una barriga que crecía, un pozo que había sido el lugar del primer encuentro, una casa que se llenaba de ruido útil, y a la distancia flotaba la sombra del pasado que aún no había regresado. Rodrigo, con su nota, seguía siendo una posibilidad en la que Marina no quería pensar, pero que rondaba como un rumor. La presencia de Pedro, sin embargo, había alterado la geometría del abandono. Ya no era solo un vacío, era un espacio en construcción. El día en que Pedro trajo una pequeña cuna, hecha con restos de madera encontrada en el huerto, Marina la miró como quien observa una promesa tangible. No era una cuna perfecta, tenía marcas y remiendos, pero estaba hecha con manos, y eso le daba un valor que ningún objeto nuevo podría igualar. La colocaron en la habitación junto a la cama, y al verla ahí, la barriga pareció responder con un movimiento, como si el bebé dentro entendiera que algo en el mundo se acomodaba para recibirlo. Esa tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el cielo de naranja, Marina salió al patio y se apoyó en la barandilla, mirando el camino que llevaba al pueblo. Pensó en cómo una hoja de papel con 4 líneas había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que todavía no entendía del todo. Pensó en la generosidad de doña Eulalia, en la rutina que había ido reconstruyendo, en la mano de Pedro que sostenía herramientas y silencios. Y en la esquina de sus pensamientos surgió una pregunta sutil. ¿Qué sería de ella si el pasado volviera con zapatos limpios y exigencias de derechos? No quería anticipar tormentas, pero tampoco cerrar los ojos a la posibilidad. El encuentro en el pozo había cambiado el curso de su vida, no de una manera gloriosa o espectacular, sino en la manera en que una brizna de hierba, empujada por el viento, decide crecer hacia la luz. En el aire quedó la promesa de un trabajo lento, de reconciliarse con la soledad y transformar el abandono en compañía elegida. Y mientras el crepúsculo vestía la finca con tonos de cobre, Marina sintió que ese cambio no sería sin esfuerzo. Sería, sobre todo, una decisión de seguir tejiendo, un punto de aguja tras otro, con la paciencia que exige recomponer la vida. Los meses que siguieron fueron una constelación de pequeños deberes y vigilias cálidas. El embarazo avanzó con sus ritmos. Consultas breves en el pueblo, consejos de doña Eulalia sobre qué comer. La comadrona ambulante que pasaba de vez en cuando a mirar cómo estaba la criatura por dentro. Pedro seguía siendo una presencia constante, su equilibrio era práctico y sereno. Traía leña, revisaba la cisterna, compraba pastillas para la radio del taller
Y sobre todo, aprendía a escuchar sin llenar el silencio de explicaciones inútiles. Marina cuidaba las telas, cosía arrullos y preparaba la cuna que, poco a poco, se transformaba de un trozo de madera remendada en un lugar para recibir vida. Había días en los que la ansiedad volvía en oleadas, facturas, ofertas de trabajo que no fructificaban, la incertidumbre de un futuro económico que exigía más de lo que el taller podía dar. Y sin embargo, la vida práctica llevó a Marina a una especie de paz laboriosa: alimentar a las gallinas, regar el huerto, remendar prendas. Con cada tarea se iba afianzando la sensación de que el abandono no la definía y que la elección de quienes la acompañaban, doña Eulalia, Pedro, algunos vecinos, estaba creando otra familia. Una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo las botas y el cielo venía lavado, Pedro trajo una noticia que obligó a Marina a mirar al futuro con más decisión. Había hablado con un hombre del pueblo que conocía a un médico en la ciudad que atendía partos con discreción y cuidado y que además podía recomendar una comadrona confiable. Marina escuchó sin prisa. No era que deseara que el momento llegara antes, era que quería que, cuando llegara, no la pillara sola otra vez. No todo fue tranquilidad. La ciudad y sus ecos no tardaron en enviar un rumor que atravesó el silencio de la finca. Rodrigo estaba de vuelta. Al principio, fue una aparición esporádica en las esquinas del pueblo. Una voz que se dejaba ver en el bar, con una apariencia distinta, con camisas planchadas y un automóvil que llamaba atención. No era un regreso directo a la puerta de Marina, era algo más sutil, como si el pasado intentara volver con zapatos distintos. Un día les llegó por correo una notificación formal. Rodrigo había iniciado trámites para reclamar la custodia del hijo que estaba por nacer. El papel tenía sellos, números y un lenguaje frío que no se correspondía con la vida cálida que Marina intentaba construir. La notificación la dejó con el estómago encogido. Había un miedo práctico, procesos, abogados, sala de vistas, y había un miedo más profundo, la posibilidad de que su hijo, la criatura que ya se movía con fuerza a veces en su vientre, fuera arrebatado por quien no había estado cuando realmente importaba. Pedro estuvo a su lado sin estridencias. Se sentó al borde de la cama, tomó su mano, le dijo que no le prometía invenciones de victoria, pero que no la iba a dejar sola. Las semanas que siguieron se convirtieron en una preparación contingente. Doña Eulalia y varias mujeres del pueblo le hablaron de la comadrona, de cómo organizar el parto en la casa si hacía falta, de mantener una línea tranquila de comunicación. Pedro ayudó a localizar a un abogado para Marina, un joven del pueblo que acababa de comenzar a ejercer, el doctor Lucas. No tenía vasta experiencia en juzgados, pero tenía voluntad y, sobre todo, un modo humano de entender que aquella mujer no venía a la audiencia con discursos técnicos, sino con una vida y un pequeño ser en camino. El día del parto, llegó con la lluvia golpeando la chapa del cobertizo. Fue un trabajo prolongado y consciente. La comadrona, una mujer de manos firmes, llamada Marta, organizó el espacio con calma. Mantas limpias, un termos con agua caliente, unos paños hervidos y el teléfono de la clínica por si hiciera falta traslado. Pedro respiraba en cuclillas, a la distancia prudente entre el miedo y la ayuda. No había heroísmos dramáticos. Solo una compañía que acomodaba cojines, que cambiaba la ropa húmeda y que sigue instrucciones sin titubeos. El trabajo de parto fue intenso. Hubo momentos de silencio afilado, intercalados con respiraciones que llenaban la habitación. Marta hablaba con Marina en un tono seco y cercano, pidiéndole que empujara, que escuchase el ritmo del cuerpo. Pedro le sujetó la mano, la apretó en segundos muy concretos y la soltó cuando el mundo pareció detenerse en una media nota. Cuando al fin se oyó el primer llanto, la habitación se llenó de un sonido claro y pequeño que lo cambió todo. Marina lloró. Pedro también, en un gesto tan humano que pareció confesar más que cualquier palabra. Era un niño pequeño, rojizo y lleno de vida. Marta lo sostuvo en el pecho de Marina, le limpió la cara con cuidado y murmuró que todo estaba bien, que respiraba con fuerza. En cuanto lo pusieron sobre su vientre, Marina sintió una oleada que no era dolor ni tristeza, era un descanso profundo, una certeza contenida en la piel. Le pusieron un nombre casi al instante,
Quedó Miguel porque a Marina le gustaba cómo sonaba en la casa, cómo encajaba con las manos que ya lo tocaban. El nacimiento no borró la realidad. No era una cápsula que aísla del mundo. La notificación de Rodrigo seguía ahí, el rumor de tribunales y abogados merodeando a lo lejos. Pero el nacimiento sí cambió el eje emocional de las cosas. Marina miró a Pedro y vio en su cara no ya a un vecino, sino a alguien que había compartido la noche más decisiva de su vida. Él, por su parte, se mantuvo discreto. No habló de promesas ni construyó esperanzas rápidas. Simplemente se quedó, y eso para Marina fue más que suficiente. Las semanas posteriores al parto consolidaron la vida en la finca. Miguel era un recién nacido que demandaba y devolvía vida. Lloraba, dormía, comía y llenaba los cuartos de ruido nuevo. Doña Eulalia cocinaba guisos que olían a pan y a manos que saben acoger. Vecinos y vecinas traían mermeladas y prendas tejidas. Pedro aprendió a dar biberones cuando la producción de leche flaqueaba, a cambiar pañales con un gesto sorprendentemente certero y a calentar el portachupetes. La casa se llenó de una quietud ocupada, ruido de costura, de crianza, de chistes mal contados y de música que salía del radio. Fue entonces cuando Rodrigo dio el paso siguiente. Un representante legal con despacho en la ciudad, el doctor Méndez, formalizó la petición. Llegó acompañado de una mujer que se decía su pareja, Camila, y el rumor volvió a convertirse en nota escrita. El primer contacto formal incluyó una solicitud para una audiencia donde se valorarían las capacidades parentales y la conveniencia de la custodia. Marina sintió que retrocedía al inicio. No era ya solo el abandono material, sino la posibilidad de ver a su hijo reclamado por quien había decidido marchar. La audiencia se fijó a los pocos meses. El pueblo entero supo que habría una vista. Algunos llevaron apoyo moral a Marina. Otros miraron con curiosidad clínica. El día que se presentaron en el juzgado, la entrada olía a pólvora de prensa y a café. Donde Marina fue con doña Eulalia y Pedro, Rodrigo llegó en coche, impecable, acompañado por Méndez y por Camila, que tomó asiento al lado con una calma medida. La escena no necesitaba exageraciones. A un lado la mujer que había criado al niño desde su nacimiento, al otro, el hombre que pedía derechos que antes no ejerció. La sala olía a barniz y a papeles. Las sillas crujían. El juez, hombre serio de mirada cansada pero ecuánime, pidió que se expusieran los motivos y aceptó las comparecencias. El doctor Lucas, el abogado de Marina, tomó la palabra con una voz que al principio tembló y luego se componía. No era un litigante veteranísimo, pero hablaba desde la verdad más elemental, el cuidado real de Miguel desde su nacimiento, los lazos afectivos formados, la ausencia previa del padre. Méndez, por su parte, argumentó que Rodrigo tenía derecho a participar en la vida de su hijo y que las ausencias pasadas no debían anular ese derecho automáticamente. Expuso en términos jurídicos, sin necesidad de entrar en tecnicismos, la voluntad de Rodrigo de asumir responsabilidades. Llegó la fase de las pruebas. El juez oyó los documentos, escuchó relatos y pidió que se valorase qué era lo mejor para Miguel. Nadie prometió milagros ni dictó sentencias definitivas en una hora. El proceso era más complejo, y así lo expresó el magistrado. Fue en ese momento cuando un testimonio cambió el sentido de la vista. Ana Paula, exmujer de Rodrigo, que durante años había sido un nombre que corría por el pueblo en voces bajas, entró a declarar. Lo hizo con paso firme y una honestidad que no buscaba dramatismos. Contó con serenidad cómo la conducta de Rodrigo había sido en ocasiones de abandono, cómo había dejado relaciones con excusas que luego se repetían, cómo el patrón era de marcharse cuando las cosas se complicaban. Ana Paula habló sin rabia, habló desde la experiencia concreta, mencionó viajes que se alargaban, promesas incumplidas, un patrón que se repetía con distintas personas y que terminó con ella pidiendo el divorcio. Su testimonio fue una línea clara que vinculó una conducta pasada a un riesgo presente. No era la única prueba, pero fue la que, por su carga emocional y coherencia, pesó en la sala. El juez escuchó, miró las caras y solicitó que se contuviera el tribunal a valorar la evidencia que había. No hubo aplausos ni escenas de televisión. Se trataba de orden. Valorar la estabilidad afectiva, la capacidad real de brindar cuidados y, sobre todo, el interés superior del menor.
Después de horas de deliberación, el juez pronunció una decisión prudente y medida. No negó al padre por completo el acceso a su hijo. No emitió un veredicto absoluto sobre la paternidad. Reconoció la relación biológica de Rodrigo y su derecho a participar, pero consideró que, en atención a la protección de Miguel y a la necesidad de estabilidad en los primeros meses, lo procedente era autorizar visitas en condiciones controladas y supervisadas y posponer cualquier cambio de custodia hasta una evaluación que se revisaría a los 6 meses. El fallo fue redactado con cuidado, protegía el lazo paterno, pero priorizaba el cuidado efectivo que Marina había demostrado desde el nacimiento. Para Marina fue una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Miguel se quedaba con quien lo había criado durante sus primeras semanas de vida. Tristeza porque la sombra de Rodrigo no desaparecía del todo. Pedro la abrazó en el pasillo del juzgado. El doctor Lucas, que había crecido en dignidad a fuerza de defender lo que veía, les dijo que el resultado era coherente y que con trabajo y testigos, las circunstancias a favor de Marina podrían fortalecerse en la revisión de 6 meses. La vida en la finca retomó su pulso. Las visitas supervisadas se instauraron con reglas claras. Un profesional del servicio social o una figura designada estaría presente. Las primeras pruebas serían en un lugar neutral y la supervisión se mantendría hasta que el tribunal considerara que las condiciones de seguridad y estabilidad eran adecuadas. Rodrigo acudió a la primera visita con buena cara. Intentó una proximidad que a Marina le resultaba incómoda, pero que el niño, en su inocencia, recibía con curiosidad. Pedro estaba allí, sentado en un rincón, vigilante en calma. Camila, la pareja de Rodrigo, no interfirió, aportó presencia y su formación en psicología quedó en la discreción de miradas y notas. Con el tiempo, las visitas supervisadas permitieron un contacto limitado. Rodrigo se mostró capaz de sostener un intercambio con Miguel, sonrisas, manos torpes que intentaban jugar. No era un retrato sin matices, había momentos de tensión, de preguntas sin respuesta, de silencios que decían más que las palabras, pero el proceso judicial había marcado una pauta. La prioridad era proteger al menor y evaluar la capacidad real de implicación. El tribunal ofrecía tiempo para que las evidencias se acumularan. En la finca, la vida siguió su curso con la serenidad de quien ha sobrevivido y decide florecer. Pedro y Marina fueron construyendo una convivencia que no necesitaba etiquetas apresuradas. Compartían tareas, celebraban logros pequeños y enfrentaron problemas prácticos juntos. Hubo conversaciones serias una noche, sentados en la mesa con el ruido del aceite en la sartén. Hablaron de futuro, del taller, de cómo seguiría sosteniéndose la casa, de las posibilidades de formalizar de alguna manera su relación. Ninguno quería forzar los tiempos. Pedro expresó sus temores y su disposición. Marina, que había aprendido a no apresurarse con el corazón, dejó que el afecto se asentara en su propio ritmo. Cuando el otoño dio paso a otra primavera, el pueblo vivió la boda de 2 personas que no hicieron ruido de fanfarrias, sino de encuentros pequeños. No fue una ceremonia ostentosa, una iglesia humilde, bancos llenos de amigos y vecinas, doña Eulalia como testigo sonriente, la comadrona Marta sosteniendo el ramo y el doctor Lucas con una emoción discreta. Pedro y Marina se unieron en una celebración que fue más una formalidad que la consagración de un amor perfecto. Hubo resignificación. No se trataba de borrar el pasado, sino de declarar que, aun con sus cicatrices, la vida merecía edificarse con manos abiertas. El día de la boda llovió a ratos, lo que en el pueblo se interpretó como una bendición templada. En la iglesia, Marina caminó con una sencillez que conmovió a los asistentes. No hubo discursos pomposos, hubo palabras sinceras, abrazos, comida casera que olía a pan de verdad. Rodrigo no asistió. Les llegaron noticias, prefirió no acudir y de hecho su participación en las visitas continuó siendo laxa. Algunos lo interpretaron como una renuncia tácita, otros como una manera más de su patrón habitual. La vida siguió y con ella la crianza de Miguel.
Años más tarde, cuando Miguel ya tenía la voz de quien pregunta y la risa breve que desordena la cocina, llegó otra sorpresa que tejió la casa de nuevo. Marina y Pedro esperaban a un segundo hijo. La noticia fue recibida entre risas y una incredulidad alegre. La gente del pueblo celebró como si se tratara de un regalo para la comunidad. Laura llegó al mundo en una mañana serena, con menos sobresaltos que anteriormente, como si ya se hubiera aprendido a recibir. Su nacimiento reafirmó la sensación de hogar, habitaciones con olor a jabón, juguetes que chirriaban, risas que se mezclaban con el sonido de la máquina de coser en el taller. El crecimiento de la familia trajo consigo la consolidación de aquella idea que había empezado en el pozo. La familia puede ser elegida y construida. No era la familia de antes, la que Marina creía que tendría al principio de su vida. Era una familia modelada por las decisiones diarias, por la presencia de manos dispuestas a trabajar, por el refugio que había ofrecido doña Eulalia y por la paciencia de Pedro. Miguel y Laura crecieron aprendiendo el valor de la dignidad y del trabajo. Aprendieron que no todo lo que importa llega con palabras, sino a veces con cercos reparados, con huevos recogidos al alba y con noches en las que alguien vela. En ocasiones, Rodrigo apareció en los márgenes. Cartas, intentos de llamadas que se quedaban en silencios, visitas esporádicas que la supervisión dejó constatar. El proceso judicial continuó en la medida que debía. Evaluaciones, informes, la documentación que acredita la realidad de los cuidados. Con el tiempo, la postura de Rodrigo se fue atemperando. Hubo acercamientos sinceros y otros más calculados. Ana Paula, aquella mujer que había hablado en la sala del juzgado, siguió siendo un testigo que sirvió para entender la continuidad de ciertos gestos. No hubo una demonización pública. Hubo, en cambio, la narración de hechos que el tribunal valoró con mesura. Marina, por su parte, no cultivó rencores que la consumieran. Aprendió a perdonar en la medida en que el perdón no fuera sinónimo de olvido. Perdonar fue, para ella, resignificar su existencia sin depender de la vuelta del que partió. El perdón se manifestó en su capacidad de seguir viviendo, de amar a sus hijos y de no permitir que el pasado marcara cada día. No todas las heridas cicatrizaron del todo. Algunas quedaron como marcas que recuerdan que la vida exige cuidado continuo. Pero también hubo una fortaleza nueva, la de quien ha rehecho el mapa y lo sostiene con manos propias. El pueblo siguió siendo ese telón de fondo de miradas, de manos que se tendían, de rumores que se convertían en noticias y muchas veces en gestos de solidaridad. Doña Eulalia envejeció con la tranquilidad de quien da sin medidas. Marta continuó atendiendo partos y enseñando a las jóvenes a no temer la vida que llega. El doctor Lucas creció como abogado y se convirtió en un defensor paciente de historias que le pedían humanidad. Pedro se mostró como compañero de obras y de silencios, un hombre que no necesitaba titulares sino la certeza diaria del estar. Hubo días en los que Marina se detenía en el porche de la finca, tomaba una taza de café y miraba la carretera que llevaba al pueblo. A veces se acordaba del billete arrugado que la dejó sola y embarazada. Esas 4 líneas que habían marcado el principio de un ciclo doloroso. Lo recordaba sin la vehemente llama del principio. Lo recordaba con distancia, como quien observa una marca en el camino que ya no define la ruta entera. En su pecho, el papel ya no ardía. Había sido fuego al inicio, sí, pero aquel fuego había servido también para templar otra cosa, una voluntad de reconstrucción. La historia de Marina no pretendía enseñar una moraleja única. Fue más bien la constatación de que el abandono puede ser un punto de inflexión, una herida a partir de la cual alguien decide reconstruir el tejido. El encuentro en el pozo, esa escena humilde donde un cubo subía con agua y un hombre ofrecía ayuda sin tocar el ego, fue el eje que cambió la dirección de su vida, no porque Pedro fuera un salvador en la función melodramática, sino porque su presencia, su disposición mínima, llenar una garrafa, quedarse a cenar, arreglar una teja, constituyó la diferencia entre quedarse hundida y empezar a andar. Hoy, cuando Miguel corre por el huerto con la risa suelta y Laura se esconde entre las cortinas del taller, la finca respira historias y contiene memorias. Hay un matrimonio que es visible en su sencillez,
un taller que sostiene la economía doméstica, amigos que siguen trayendo mermelada y pan casero. Y hay también una justicia que actuó con cautela, valorando la estabilidad afectiva del menor y estableciendo medidas prudentes que protegieron lo más frágil, la primera infancia. Al final, la lección que surge no es la de un final perfecto, sino la de una vida que aprende a levantarse con las manos que se le ofrecen y a tender las suyas para sostener a otros. Marina aprendió a coser no solo telas, sino tiempos, a remendar no solo ropas, sino rutas. Pedro descubrió que la compañía silenciosa puede ser tan definitiva como las promesas rimbombantes. Y los niños crecieron con la certeza de que la familia no siempre es la que uno espera, muchas veces es la que se elige y se siembra día a día, embarazada y olvidada por el mundo, hasta que un encuentro lo cambió todo. Esa frase, que al principio sonaba a sentencia, hoy suena a un relato de reconstrucción. No se borraron las cicatrices del abandono, pero sí se tejió algo que las hizo menos definitorias: la solidaridad de una vecina, la ofrenda humilde de un hombre que pasó un día por un pozo, la valentía de una madre que decidió seguir adelante. Y en esa mezcla de gestos cotidianos, la vida de Marina encontró sentido. Si esta historia te ha emocionado y crees que alguien necesita escucharla, comparte y suscríbete para más relatos de esperanza.